Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. De enero del 2022. Los saludo a todos ustedes que van a estar conectados y estamos estudiando esto tremendo que es la iglesia, el concepto de la iglesia, cómo nace, cómo se desarrolla, cuál es la visión que Dios tiene con respecto a este término, que este término estuvo encapsulado en la filosofía, pero Dios de alguna forma toma esos elementos y lo constituye a nosotros. Así que vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos guíe todo lo que vamos a exponer en esta hora. Padre, yo te doy gracias por este hermoso día que tú me has dado. Bendice a mis hermanos que nos acompañan hoy a través de este estudio. Señor, prepara nuestros corazones, que a través de este lenguaje que aprendemos del concepto de la iglesia, tú nos guíes, nos bendiga. Gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hemos estado aprendiendo los dos aspectos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Siempre les recomiendo que cuando hagan estudio traten de comprarse, bueno, yo sé que mi hermano Rafael y Romina tienen la pechita. Ya, ustedes no sé si a ver, si tienen esta versión, yo la veo al revés, ¿ve? Ahí está, la misma. Esa Biblia, justamente, la pechita, porque la que no pasa por otro filtro, que es directo del hebreo griego a la traducción, ya al arameo. Y del arameo la aprendemos nosotros. Entonces, vamos a entrar de lleno a este concepto de lo que Cristo, cuando Él entró a un lugar que le he enseñado, donde va a estrenar a sus discípulos. Hay un entrenamiento intensivo. Ese entrenamiento dura 3 años. Y en esos 3 años, Él toma 3 cosas que son fundamentales del concepto de la iglesia. Él toma el concepto secular, Él toma el concepto judaísmo y el concepto que a Él le va a dar. Y lo que Pablo va a tener a través de la revelación. Y es eso que nosotros como personas tenemos que ir entendiendo. El concepto de la iglesia siempre fue el concepto de Estado. Eso quiero meterlo su mente en su retina. El concepto de la iglesia es un concepto no religioso, como muchos lo aprendimos, o como nos enseñó la Iglesia Católica Apostólica Romana, que por un lado ver milagros, nada más que eso, y los santos, y por otro lado lo podemos ver que era el arrepentimiento. El concepto es mucho más grande. Hay un concepto que indudablemente que hemos aprendido, que es el propósito eterno, pero en ese propósito eterno está nuestro Mesías, y a través de nuestro Mesías está Cristo, que es Cristo, está su iglesia. Entonces, cuando Él habla y expresa, dice, si hubieran 2 o 3 congregados en mi nombre, yo voy a estar ahí. Yo enseñé de que cuando estamos hablando, ese concepto es más que la masa. También enseñé que puede haber iglesias de 2.000, 3.000 miembros, pero no tiene un impacto social, un impacto de gobierno. Juntan harta gente, pero no hay un impacto social. Pero hay iglesias pequeñas y hay un hermano que cuando ustedes compren un libro, el autor se llama Gis Joel. El hermano Gis Joel escribió la oración intercesora y él con 8 hermanos, él tuvo el concepto de la oración intercesora, cómo podía él controlar los gobiernos que estaban ahí en la Segunda Guerra Mundial. Dios lo hace pasar por prueba y a tal punto que al iniciar el ministerio de la intercesión, él dirige su oración moviendo a Hitler para que se equivocara.
y él mueve las constelaciones de ángel, y él tiene el principio y el concepto de estado. Por eso, cuando nosotros entendemos este concepto de estado, somos llamados a cambiar ámbitos. ¿Cuáles son los ámbitos? Hay ámbitos políticos, hay ámbitos religiosos, hay ámbitos ocultistas, hay ámbitos seculares, hay ámbitos de enfermedad, hay ámbitos de muerte, pero la iglesia se introduce a esos ámbitos. La iglesia tiene un poder enorme. Por eso a nosotros, a través de este entrenamiento y a través de lo que estamos aprendiendo, calificamos para cambiar realidades. Y eso es lo sorprendente de Dios, porque nosotros no tenemos una capacidad, un poder, que fue indudablemente Cristo entregada a nosotros cuando Él dijo, quedaos aquí, esperaos hasta que reciban la promesa. Recibieron la promesa y eso trajo un cambio. Hubo un antes y un después de los discípulos. Si ustedes pueden ver el relato de la historia, se van a dar cuenta que los discípulos caminaban en forma humana, actuaban en forma humana, estaban enfocados en quién se iba a quedar al lado izquierdo, al lado derecho. Y uno de ellos, fíjese, hombre, que llamaron a la mamá para que pudiera hablar con Jesús, para poder interceder en qué cargo podían estar sus hijos. Ni siquiera ellos entendían con claridad el concepto de la iglesia. Entonces Jesús le habla y le tiene que hablar. Por eso le enseña cosas tremendamente grandes, porque es el estado que va a transformar la realidad de nuestro. Nosotros tenemos un reino, tenemos una embajada, pero cuando estamos con la embajada del reino, nosotros establecemos el reino, nosotros hacemos cosas de Estado. Y el Estado que impone leyes, impone principios, impone su cultura. Nosotros somos los que imponemos la cultura. Y el pensamiento hebreo justamente es convocar 2 o 3, y eso es lo que constituye el pueblo, que tiene una acción común, una dirección común para afectar vidas, las vidas de las personas. Entonces yo le enseñé otras palabras que era jacal, que era el concepto de convocar, de cambiar y tomar los controles de asuntos civiles. Nosotros, la iglesia tiene poder para meterse en asuntos políticos, tiene poder para meterse en asuntos civiles, tiene poder para meterse y opinar sobre toda la esfera que el hombre tiene. Pero lamentablemente la iglesia no ha sido estrenada frente a esos hechos y caminamos bajo un ámbito. Entonces, hoy vamos a hablar a la luz de la palabra que la iglesia es mucho más allá del edificio. Yo creo que si Cristo viniera hoy, el error de la iglesia hoy está más enfocada en el edificio que en la formación de su gente. Toda la inversión está enfocada en el edificio y han perdido millones de dólares, como en este ejemplo que hemos aprendido estos 2 años. En los 2 años, como que Dios nos frenó, nos paró, nos hizo analizar qué es la iglesia, qué es más importante la iglesia. Entonces, hoy va a llegar un punto que la iglesia tiene que volver a los fundamentos que fueron puestas en el comienzo. Por eso Jesús habló muchas veces en parábola, y la parábola fue básicamente para que la gente no entendiera más y no fuera más condenada, sino que entendiera aquellos que tenían un llamado profundo y tenían el concepto de ser obediente, por un lado. Entonces, él relata, habla, estrena a sus discípulos. Y el estrenamiento, hermano, es real y verdadero. ¿Cómo es el estrenamiento? Los mete en una barca y lo hace viajar. Y ahí el estrenamiento está entre viento y agua. Y eso es real. No es algo imaginario, no es papel, no es algo que nosotros podamos leer. El estrenamiento era directo. Así cuando lo llevó, de ese estrenamiento lo mete a un lugar de los Gadarenos. Lo metió y lo estrenó
frente a un loco que comía cadáveres. Y él quiere que vean eso. Él quiere que vean cómo se desarrollan los milagros. El entrenamiento fue agresivo, fue duro para los discípulos. Pero ellos tenían que tener la base. Entonces ya se entrenó, les mostró cómo se hacía y ahora tenían que tener un poder. Ese poder le iba a cambiar toda la dirección de todo el concepto. Por eso hoy día, si no está el poder en nosotros, podemos tener Biblia, podemos tener conocimiento, pero si carecemos de ese poder, nunca vamos a comprender el concepto real y verdadero de lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos más enfocados en las multitudes, el escenario, en el show, en el espectáculo, en el humo, en las guitarras, pero carecemos de cambios fundamentales en la gente de la vida. Por eso sí, a veces no sabemos distinguir si esas personas verdaderamente han cambiado con el mensaje de Jesús o siguen siendo, como voy a usar mi término, los mundanillos. Ya no sabemos qué son. ¿Qué son esos aspectos? Ya, y ahí donde Dios tiene que hacer un cambio radical en nuestros corazones. Por eso la iglesia, el concepto que que ella ha enseñado, es mucho más grande que un edificio. A Cristo no le interesa el edificio. Va a llegar un punto que yo calculo humanamente que va a ser más imposible congregarnos. Entonces, todo el show, la mística de las luces, del canto, se va a ir perdiendo. Pero lo que no debe perder es la relación con Dios. Porque podemos estar debajo de un árbol, en un subterráneo, oculto, sin luz, pero la gloria de Dios tiene que caer igual. No tiene que haber diferencia. Con 10, con 5, con 15, con 20, con 100. Pero la obra de Dios tiene que ser de la misma forma como que hubiera cuando estábamos con las luces, con todo eso. Entonces, el concepto de iglesia es el concepto puro, real, que debemos nosotros desglosar. Porque el concepto de iglesia está para convocar. Pero ¿a qué se convoca? A estos valientes. ¿Y qué hacen los valientes? Van a cambiar el ámbito, la perspectiva. Va a cambiar la visión. Va a cambiar la manera de ver la iglesia. O sea, el hombre de iglesia, el hombre que pertenece a ese cuerpo, jamás se va a asustar frente a las limitancias que el mundo, Satanás, los demonios, las personas pueden poner a nosotros. Nosotros estamos sobre eso. Sobre eso. Nosotros estamos sobre la escasez. Nosotros estamos sobre la enfermedad. Nosotros estamos sobre los demonios. Nosotros incluso estamos sobre los ángeles. Es el concepto de iglesia en la que quiero fundamentar. Por eso la palabra eclesía refleja caleo. ¿Se acuerda la palabra que le enseñé? Caleo, que son los llamados. Son los llamados. Y los ahí caleo, los de afuera, los llamados, los convocados, para cambiar los ámbitos. Por eso la iglesia ha sido llamada para dos aspectos que son fundamentales. Y aquí me gustaría que tomaran la Biblia y anotaran esto porque es fundamental lo que estoy hablando ahora. Y esta es doctrina que ustedes tendrán que enseñar a otros. Que el concepto de la iglesia no es masa, que entendamos, sino que fíjese lo que va a enseñar en Mateo 5, capítulo 13 y 16. Ahí para que lo puedan tener. Mateo capítulo 5, versículos 13 y 16. Si usted lo tiene ahí, búsquelo y vamos a leer. Y si no, véalo en pantalla. Mateo capítulo 5. Ya, Mateo capítulo 5, versículos 13 y 16. Dice, vosotros sois sal. Mire, sal de un sector, sal de una población, sal de un barrio, sal de una calle. No, dice de la tierra.
Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve nada, dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera, dice el texto, y hollada por los hombres. El versículo 14 dice, vosotros sois la luz del barrio, la luz de una calle, la luz de una ciudad. ¿De dónde? Dice, del mundo. Por eso vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede, dice el texto, esconder. Vamos al versículo 15, 16. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra todo lo que está en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está, dice el texto, en los cielos. Entonces podemos señalar varias cosas. La iglesia tiene un llamado a dos aspectos. El primero es sal. Entonces yo les pregunto a ustedes, mis queridas que hacen almuerzo, o los hombres que hacen almuerzo, los que sepan cocinar. Ya, no sé si usted ha cocinado. Usted cuando va a hacer, por ejemplo, tomate o un sancocho o algo, ¿usted le echa una bolsa, 1 kilo de sal o le echa poquito? Nosotros no le echamos mucho. Tiene que haber un balance. Porque si le echamos harto, queda salado. Pero tenemos que darle salsonar de acuerdo a esa cantidad de alimento olla. Si son de 15 litros, 20 litros, 25, no sé, pero usted le va echando sal. Y fíjese que usted, si le echa sal, pero tiene que revolverla para que se disuelva. Yo no sé si usted ha comido comida sin sal. Yo una vez comí comida sin sal, que refome es comer sin sal. Oh, es horrible, porque uno quiere lo sabroso y uno va a comer carne sin sal, papas sin sal, una cazuela sin sal, un sancocho, un asado sin sal. Es terrible, hermano, es terrible. Pero en cambio, cuando nosotros le damos el sal, el toque, le estamos poniendo sabor. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué nos dice ese relato? Que poca sal tiene un impacto en el mundo. Mire, escuche bien esto. Vuelvo a decir que con pocos granos de sal puede haber un impacto social muy grande. O sea, cada uno de nosotros, ustedes pueden valer de miles de personas. Puede su sector, su ciudad, su región, unos pocos granos puede cambiar la realidad de una ciudad. Es el sabor. La sal antiguamente era el refrigerador de los antaños. Se ocupaba para dos cosas. Se ocupaba para salsonar ya los alimentos y lo otro para mantenerlo a través del tiempo. ¿Qué se mantenía? La carne, los pescados, se echaban algunos alimentos para que pudieran prevalecer por varios tiempos y no se echaran a perder. Entonces, nosotros tenemos que eso ejecutarlo. Y aquí la palabra nos habla, nos dice que nosotros somos sal, sal de la tierra. Se fijan, no es de una calle, no es de una población, no es de un barrio, está hablando de la tierra. Y en segundo lugar dice que somos luz del mundo. Hay un concepto, tierra y mundo. Hay dos conceptos, o sea, estamos iluminando el mundo. Mire, la sal, el sabor, o sea, significa que yo puedo cambiar la sequía, la escasez, la enfermedad, lo agobiante de la tierra, lo puedo cambiar. Y el mundo, cuando habla ahí, no es del cosmos, mundo. Está hablando de aquellas cosas que transita el hombre. Somos luz. El mundo refleja personas. Refleja los que están en tinieblas, los que están bajo el control de Satanás, los que están bajo el dominio de este señor minúscula, entre comillas, que los controla su mente. Esa es
la capacidad, el poder que la iglesia tiene. Por eso, por un lado, la iglesia es un poder, un estado del reino manifestado aquí en la tierra como sal y como luz. La iglesia se convoca ahora cuando reconocemos eso, que somos sal y por un lado somos el mundo, somos llamados ahora a reconocer frente a toda esa gente quién es nuestro Dios. Vean Romanos capítulo 16, versículo 5. Romanos capítulo 16, versículo 5. Mire, ¿cómo manifestaban ellos en la antigüedad? Dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Dónde está ubicada la iglesia? En casa. ¿Cuántas personas? Algunos creen 25, otros 18, pero estaba en casa. ¿Y qué se hacía en casa? Se reunían para adorar y para escuchar palabra de Dios. Por eso la iglesia, en el comienzo, la eclesía tuvo un poder importante en casa. El poder importante porque se convocaba, se hablaba, se expresaba, se traía los milagros de Dios. En cuarto lugar, cuando se desata la persecución en el Nuevo Testamento, la iglesia en casa fue clave para el crecimiento. Yo quiero que vean Hechos capítulo 8, verso 3. Hechos capítulo 8, versículo 3. Dice así, Saulo asolaba la iglesia. Mire, al Estado, asolaba, entrando en casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y la entregaba, dice el texto, en la cárcel. Entonces, cuando habla de asolar la iglesia, significaba que se estaba metiendo con el poder y ese poder estaba actuando en la casa de nuestros hermanos. Y ahí tomaba a la gente, los mataba, los torturaba, los metía en la cárcel, pero Dios no iba a permitir eso. Veamos otro texto, por favor, para que puedan ver que el concepto de iglesia es mucho más allá del templo. Hechos capítulo 12, verso 5. Hechos capítulo 12, versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Mire, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea, por un lado había una situación particular de Pedro, pero la iglesia, en otras palabras, el Estado hacía oración. Los convocados, los llamados, los que los trajo de afuera, iban a cambiar ese ámbito. ¿Y qué cambió? Que un ángel del Señor, vea el verso 6, dice que cuando Herodes le iba a sacar aquí a misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados y sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Veamos el versículo 7 y 8. Y dice, he aquí que se presentó, mire, eso gracias a la iglesia que intercedió a una intercesión. Dice aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron. Vean la manifestación sobrenatural. Las cadenas cayeron, o sea, cuando está la manifestación de la gloria de Dios, las cadenas no pueden atar a sus hijos. No pueden atarlo. Dice que las cadenas cayeron de las manos y le dijo al ángel, cíñete, pónete la sandalia, prepárate y átate la sandalia. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Qué tremenda visión tenía Pedro, que no distinguía cuál era real o lo verdadero. Y él pensó,
en su experiencia que esta era una visión. Dice que habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él, lo sacó, pero gracias a la intercesión. Veamos los siguientes versículos. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor me ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Y todo lo que el pueblo, aquí está hablando pueblo, eclesía, los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, dice, orando. Estaban en una casa, era una iglesia. Entonces Pedro, orando, veamos el 13 y 14. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, el cual cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó y no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio las nuevas de que Pedro estaba en la puerta. Versículo 15. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, los vieron, se quedaron atónitos. Qué tremendo esto. Es el poder liberador de la iglesia. Eso quiero enfatizar. El poder liberador de la iglesia. Eso es lo que de nosotros debemos clamar. Eso es lo que nosotros debemos practicar. Eso es lo que nosotros debemos dirigirnos. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cómo entonces comenzó la iglesia? ¿Cómo comienza la iglesia a tener este tremendo poder? Y él prometió, acuérdense lo que señalé anteriormente, que ellos iban a ser sumergidos, bautizados por el Espíritu Santo. Y iban a tener ese poder. Después de la resurrección, escuche bien, después de la resurrección, tenían que esperar 50 días. Era la primicia. Pero había Pentecostés. Se iba a cumplir lo profético. Y él prometió que la gente iba a ser sacudida como nunca antes. Veamos estos relatos. Hechos capítulo 1, versículo 3 y 5. Hechos capítulo 1, versículo 3 y 5. Hechos capítulo 2, versículo 1 y 4. Dice el 1, 3, 5. Dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí. El versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso iba a cambiar totalmente la historia de estos hombres después de ese relato. Veamos Hechos 2, 1, 4. Hechos capítulo 2. Mire el texto. Cuando llegó el día del Pentecostés, 50, estaban todos unánimes juntos. Pero de repente, estos son los de repente divinos, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí está el viento, el poder, la Ruach HaKodesh. Y fíjese, y dice que empezaron, verso 4, estoy leyendo ahora, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Habían señales de fuego, habían señales de su gloria. Entonces, ¿qué puedo señalar esto? Se cumple el asombro nunca antes visto que Dios le enseñó, y nunca se limitaron a que pudieran ellos vivir experiencias sobrenaturales. Gracias, Benjamín, por subrayar eso. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, la eclesía, como podemos señalar, es un grupo de personas que ahora abren una dimensión y traen a la tercera persona
a la Ruaj HaKodesh, para que sean todos sacudidos por el Espíritu Santo. Y cuando ellos se sumergieron en eso, ellos nunca más iban a ser igual. Mire, es tan tremendo esto, porque fíjese que este relato da que hay personas que son sacudidas con el Espíritu Santo. Ya no los limita ni el idioma, ya no los limita la cultura, ya no son limitados cómo vive la gente, sino el Espíritu Santo los sacude. Mire, hay historias de misiones que hombres de Dios tenían un llamado a China, veía a China en su corazón y ellos no sabían nada del idioma, uno de los idiomas difíciles para aprender, su simbología, su idioma, porque ellos tienen más de 300 dialectos en China. Pero el Espíritu Santo conoce su idioma y estos hombres fueron sacudidos hablando en chino, sin aprender chino. Entonces, cuando está el poder del Espíritu Santo en nosotros, esas cosas no los limita, ni los viajes, ni las montañas, ni los brujos, ni los hechiceros. Nada puede detener a una iglesia militante y avanzante. No lo puede detener, no lo puede paralizar, porque está el poder de Dios actuando, expandiéndose. Entonces, ¿qué provoca en la gente? Asombro. Hay una expansión y provoca asombro. Extraordinario. Por eso vemos en los relatos de Hechos, cuando ustedes vean cómo la iglesia sabía que venían viajando hombres, ¡pum!, desaparecían y aparecían al lado. Extraordinario. Ahí en la cortina de hierro que partió entre el año 65, 62 hasta los 90, saben ustedes que la iglesia creció tremendamente en lo sobrenatural, porque la iglesia, los hermanos desaparecían para ir a ungir los enfermos. Ellos desaparecían y aparecían en otro lado. Y ungían hospitales, se metían en todo. Ellos aprendieron a abrir dimensiones tremendas. Hay una iglesia, yo no me acuerdo ahora, pero era una iglesia que todos usan gafas en Rusia, que cuenta el hermano Josué Irión. Y ellos no tienen las cuencas, esto los ojos, solo las cuencas y se ve rojo y se ve feo. ¿Por qué? Porque el comunismo de esos años, para que no leyeran más la Biblia, les arrancó los ojos. ¿Ya? Y una de las iglesias que le arrancó los ojos eran 200. Y a otra iglesia le arrancó todos los dedos para que no pudieran leer la Biblia, hojearlas. Pero fíjese qué crecieron ellos, en lo sorprendente, en lo sobrenatural. Porque cuando ellos veían literalmente la Biblia en su mente. Y ellos sabían cuando los soldados comunistas venían entre ellos sabían dónde tenían que dirigirse, moverse. Y ellos nunca se pusieron de acuerdo conversando para juntarse todo. El Espíritu Santo le decía, júntense allá, y todos se juntaban allá y nunca los pudo parar. Es una iglesia militante, nunca lo pudo parar. Esa es la iglesia que nosotros debemos buscar, la iglesia de expansión. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tiene dones, tiene talento. Veamos el texto, anoten estos textos, porque este estado tiene sus ministros, tiene sus dones, tiene sus funciones, tiene sus operaciones. Veamos 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 27. Mire, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio de beber de un mismo espíritu.
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano o no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Eso dice Pablo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos, no tiene necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Eso dice Pablo. Mire lo que dice el versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y vosotros, pues, sois del cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Entonces, ¿qué podemos cimentar a través de este texto? Y podemos señalar tres aspectos que son importantes. Número uno, que estamos fundamentados en el amor, en ese cuerpo. En segundo lugar, que la prioridad no somos nosotros, la prioridad es Él. Lo tercero, que somos llamados a rescatar y a salvar a los hombres. Son las tres cosas que son fundamentales. Por eso debemos nosotros desglosar estos tres aspectos. La iglesia debe haber amor, la iglesia debe reconocer cuál es su prioridad, no somos nosotros, y en tercer lugar es rescatar, salvar a la gente. Por eso el propósito es mostrarle al mundo el poder del amor, pero no nuestro amor, el amor de Dios. Eso es lo que debemos cimentar. Por eso es tan fundamental. El amor debe estar en nosotros. El amor de Dios debe estar en nuestra vida. Por eso, fíjese que el apóstol Pablo compara esta relación con la iglesia como el esposo y la esposa. Ven Efesios capítulo 5, versículos 25 y 27. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 27. Dice, mire, marido, amad vuestras mujeres. Y aquí dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, o sea, apartarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, pero por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, dice el texto. Entonces, por tanto, la relación que hablamos aquí es una relación de poder en el amor de Dios, para mostrarle al mundo que este poder es el que nosotros nos transforma. Hay dos poderes que deben actuar en nosotros. Por un lado está el amor y por otro lado el perdón. Esos poderes deben actuar en nosotros. El perdón y el amor. Si nosotros no somos capaces de perdonar, no somos miembros del cuerpo de Cristo. Si no, se transforma en un cáncer.
¿Se fija? Porque significa que está saliendo el color, saliendo de su ruta. La iglesia tiene estos dos poderes, en lo que crea el dinamismo, el amor de Dios y por otro lado el perdón. Y un aspecto importante que la iglesia debe cumplir, la eclesía, está en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la palabra aquí, cuando dice el versículo 20 con el versículo 19, hay una palabra discípulos. Y el versículo 20 dice, subrayámelo, eso, discípulo, ahí lo estamos subrayando para que ustedes vean, y la palabra enseñándoles. Esa palabra es la misma en el griego. En los escritos antiguos, cuando dice, por tanto, ir a hacer, o sea, está diciendo, enseñando, ir a hacer, está hablando de discipular. La palabra discipular es enseñar. Somos llamados a enseñar. Cada vez que vamos a un lugar, enseñamos. Eso tenemos que estar capacitados a todo el mundo. Debemos enseñar, cuando estamos enseñando, estamos discipulando. Una persona, si no se discipula, es una persona peligrosa en la iglesia, porque no va a crecer sano. Por eso aquí, en este discipulado, en esta enseñanza, debemos crecer juntos y afirmarnos espiritualmente. Por eso la iglesia debe fortalecerse, debe crecer, debe estar constituida la familia de Dios juntos. Vean Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos capítulo 2, verso 42. Dice, perseveraba, miren la palabra, en la doctrina de los apóstoles, en lo que ya hablé, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Entonces, la doctrina era esa. La doctrina era que perseveraban en el conocimiento escritural, en el poder del amor y del perdón, en el poder de Cristo en su sangre, en la comunión unos con otros, en la cena y en la oración. Esto renovaba el pacto. Esto hacía que la iglesia anduviera con los frutos. Voy, hermanos, ya casi finalizando esta lección. La iglesia debe tener estos frutos. Gálatas 5, 22, 23. Los miembros de esta iglesia deben ser transformados por el Espíritu Santo de tal manera que debe tener estas señales. Veámoslo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Estos son los resultados de estar bajo el poder del Estado. Si está bajo el poder del Estado, tiene amor, tiene gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, o sea, siempre piensa lo bueno, hay bondad, generoso, hay fe, hay tranquilidad, mansedumbre, hay templanza, tranquilo. Contra tales cosas no hay ley. Eso hace una iglesia dinámica, viva, poderosa. Por eso ellos compartían el pan con sencillez y glorificaban y exaltaban el nombre de Dios. Vamos a otro texto final, Romanos 11:36. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que hacemos es para Él. Todo lo que hacemos es para Él. Es por Él y es Él que tiene que glorificarse. Digan amén. Digan amén. Entonces, hermano mío, cuando yo me arreglo, cuando yo canto, cuando yo voy a la iglesia, ¿a quién voy a ver? ¿Qué escuchamos hoy día? Hoy no me gusta ese canto. Hoy no me gusta esa música. Hermano mío, esa música no es para ti. Esa alabanza no es para ti. ¿Qué importa que te guste o no te guste? Eso no es para ti. Esa alabanza, esa adoración es para Dios. Hoy esa hermana que canta mal. Parece una vaca rumiante. Como canta. Oh, Dios mío. Hermano, ¿quién te dijo que era una vaca rumiante? Si canta y tiene la voz de ese animalito, usted tiene que creer que es su voz y canta al Señor. ¿De qué tiene que preocuparte? Hoy si ese hermano no me gusta su ropa, siempre anda con esa ropita, no me gusta porque se cree lo mejor. Hermano, ¿quién te dijo que ese hermano se vestía para ti? Todo lo que hacemos se centra en Dios. Caminamos por Dios, hablamos por Dios, enseñamos por Dios, participamos por Dios, nos vestimos, nos ponemos lociones por Dios, todo lo que hacemos es por Dios. Ese es nuestro culto. Ese hermano no sabe hablar. ¿Quién te dijo que no sabía hablar? Si Dios lo amó, ¿qué importa? Ese es el concepto que debemos tener en la iglesia. Por eso la iglesia está constituida por este amor. Pablo habló que el ojo no le puede ser, y el ojo, yo no quiero ser pie porque siempre voy a andar mal olor. No, mejor ser ojo. Porque con ojos puedo mirar, yo no te necesito. El pie diría, pero yo ando con mal olor, pero camino, tú no. No me gustaría ser ojo. ¿Por qué no camináis? Pues yo sí. Hermano, todos los miembros son esenciales. Por eso, desde el más pequeño, mire, un pie sin uña se cae. Dijo, hoy tan fea mi uña. Mira, tengo la uña del dedo gordo feo, lo tengo casi para arriba. Hermanos míos, si Dios te creó así, ¿qué importa? Si no tuviera uña, te caería. Si tú no tuvieras uña en tus dedos, tú no tomarías las cosas. ¿Se fija? Esa uñita que algunas hermanas pasan horas y horas arreglándolas, que se la ponen de azul, le ponen pintita, le ponen 3 colores, 4 colores, están todo el día ahí, métale, pero esa uña tiene un propósito, es para tomar cosas, glorificar el nombre de Dios. ¿Se fijan? Eso alguna hermana dice, hoy tengo la ceja tan grande, parezco el hombre increíble, ya tengo bellas cejas, me parezco a Genruchito. Ya con la media ceja aquí, hermano mío, ¿quién te dijo que era tan importante? Si algunos se sacan estas cositas, ¿sabes lo que pasa? Tienen problema de vista, porque los rayos llegan aquí, rebotan y nos llegan con intensidad a los ojos. ¿Se fijan? Dios lo creó con un propósito. Por eso la iglesia tiene que tener estos aspectos importantes. Y estas cosas son 6 puntos que quiero ya irlos finalizando. La iglesia debe mantener la vista fija en ¿dónde? En Cristo. Por eso hay algunos que no tienen el fundamento Cristo. Por eso cuando un pastor peca, cuando un líder peca, se desarma toda la iglesia. ¿Y sabe por qué se desarma la iglesia? Porque el fundamento fue el pastor, no fue Cristo. ¿Se fija? ¿Por qué hay personas que se derrumban? Porque el fundamento no es Cristo. Y esos hermanos son verdaderas gelatinas. ¿Se fija? ¿Han visto? ¿Conocen la gelatina? ¿Conocen el chuño? Hay hermanos chuño, hay hermanos gelatina, que uno los toca y se mueven todo.
¿Se fija? Tiene que haber fundamento, fundamento, para que sea sólido, firme en los que hemos creído. Si pasamos una prueba, miren hermano, si pasamos prueba, vamos a estar firmes. La Escritura habla. Cuando venga el día malo, ¿qué dice? Estar firme. ¿Qué pasa cuando viene el día malo? Mire, oh, no voy a la iglesia porque hay mucho calor. Oh, no voy a la iglesia porque hace mucho frío. Oh, me duele el estómago, no voy. Oh, me duele la uña, no voy. Oh, me duele la cabeza, no voy. Hermano mío, nuestro fundamento es tan pequeño, tan miserable. Falta fundamento. En la antigüedad, con persecución, en la antigüedad, era de vida y muerte alabar al Señor. Pero la iglesia se mantenía sólida. Por eso la iglesia debe fijar su mirada en Dios. Segundo, la iglesia tiene que tener poder. Y su poder viene de lo alto. Su amor y también su perdón. Eso nos hace diferente. ¿Se fija? Eso nos hace diferente. En tercer lugar, la iglesia debe glorificar siempre a Cristo, a nuestro Dios. La iglesia debe honrar a Dios. Hermanos míos, hoy día yo quiero dar gracias a Dios porque bonito soy. Qué lindo soy. ¿Se han fijado cómo Dios me usa? Vean el poder que cae en mí. Vean la grandeza de mi poder y de mi gloria. Hermano mío, si eso no puede ser. La gloria es para Dios. Lo mismo sería, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús entró a Jerusalén con un burrito? Y todos le ponían sus mantos, sus hojas de palmera, y decían, Hosana, Hosana, el rey de las alturas, y pasaba, el burrito podría haber sido, me están celebrando a mí, me están diciendo a mí, y podían mover sus orejitas, para allá, para acá, me dice, me están saludando a mí, pero no era el burrito que estaban saludando, el que lo montaba le daban honra y gloria. Nosotros somos los burritos, pero el que está sentado en nuestro corazón es Cristo. A Él sea la gloria. Cantamos, alabamos, enseñamos, predicamos, profetizamos, tocamos los enfermos. Cualquiera que sea el don ministerio, no es nuestro. Es por Él y para Él. Cualquiera que sea nuestro don, glorificamos a Él y para Él. En cuarto lugar, debemos reconocer la inmensidad de la naturaleza de Dios. Por eso en la antigüedad la iglesia se movía en lo sobrenatural, en lo dan. La iglesia tenía poder tan grande que la iglesia hoy día se ha limitado. Por eso la iglesia, si ustedes leen el libro Los Hechos, en los capítulos 5 en adelante, la iglesia no pasaba necesidad, porque era cubierta la necesidad económica. No pasaba necesidad, porque Dios estaba ahí. Pero ¿por qué la iglesia hoy vive en necesidad? Porque está enfocado en uno y no el poder de su gloria. Por eso nosotros debemos enfocarnos en la inmensidad. Miren, ¿saben ustedes que en el año 80 y 90, no me acuerdo, pero estamos hablando en esa época, había un barco llamado Dulo? Y ese barco Dulo, los hermanos se acercaron en los mares donde está la mediación internacional, y de ahí llegaron otros barcos y descargaron Biblia. Cuando iban llegando a la Unión Soviética, vinieron todos estos, los patrulleros, y sabían y habían dado órdenes de que si esas personas tenían Biblia, eran tomadas presas de por vida. Y estos hermanos, cuando vieron un ángel de Dios apareció, le dijo, tiren la Biblia al mar. Y tiraron la Biblia. Todas las Biblias. Se calculan que las Biblias, mire, escuche bien, eran cerca de 5.000 Biblias
que iban a repartir 5.000 Biblias. Y tiraron las Biblias y las Biblias quedaron a flote. Y sabe que cuando llegó la patrulla, se subieron arriba, las Biblias estaban ahí, en el mar, todas flotando. Pero el ángel dijo, tírenlas al mar. Ellos tiraron y estaban todas flotando. Ocurrieron 3 milagros. Milagro número 1, que las Biblias, en primer lugar, se hicieron invisibles ante los soldados comunistas. Milagro número 2, fíjese que las Biblias llegaron a la orilla del mar en seco. Y número 3, que toda la gente que tomaron la Biblia era gente con necesidad. Por eso se llama la iglesia tras la cortina de hierro. Ahí nace el término de la iglesia tras la cortina de hierro, porque a través de esa Biblia mucha gente se va a convertir al Señor. La iglesia se expandió. Por eso lo hizo Dios. Eso lo hizo Cristo. Por eso Él debe glorificar, nosotros glorificamos. Y en sexto último lugar, nosotros exaltamos y glorificamos su nombre. Tenemos que hablar de su nombre. Hablamos de Cristo, hablamos de nuestro Padre, hablamos del Espíritu Santo. A Él debemos reconocerlo. Ese es parte del poder de la iglesia. Conozco un hermano, y con estos ejemplos quiero terminar, que le pedí al Señor que le enseñara a tocar piano, y él quería tocar y llegar a la esfera de tocar piano, pero él no tenía dedos toscos. Él haga cuenta de personas obreras que trabajan así con la pala, que trabajan en trabajos duros, y tenía tosco, tenía los dedos. Y él tomó el piano, y la profesora de piano que enseñaba música sacra le dijo, tú no tienes el dedo para el piano. Le dijo, tú no vas a tener, mejor dedícate a tocar en otro instrumento, una guitarra, toca otro instrumento o un acordeón. Pero él sentía que el llamado era el piano. Le dijo, muy bien, ¿te inscribes para ese ramo? Sí, se inscribió. ¿Sabe? Reprobó el primer año, reprobó el segundo año, reprobó el tercer año. Y le dijeron a este hermano, si tú repruebas este año, todo tu estudio se irían atrás, porque era el cuarto año. Él volvería a cero. Y él se fue a orar a la capilla y le pidió al Señor, le dijo, Señor, no es que yo quiera ser el mejor, pero siento que he sido llamado. Cada vez me veo en sueño. Tú me hablaste en sueño. Y dice que en un momento, dice que él cerró sus ojos y vio que un ángel bajaba y tocaba los dedos. Y él lloró y quedó rendido, lloró. Él nos contaba eso, este hermano que falleció. Se llamaba Jorge Ulloa. Y saben ustedes que él pidió que Dios lo usara. Y la prueba era final, porque tenía que poner un himno, tenía que poner la partitura y tocar. Todos teníamos la prueba. Y sabe que él tocó y Dios los va a usar tocando el piano. Y ese día hizo llorar a mucha gente. Con eso sensibilizó el corazón y la adoración. Y la gloria de Dios cayó. Por eso no importa qué seamos, cómo seamos, qué somos. Porque cuando Dios baja y desciende, nos transforma en un instrumento de su gloria para cambiar el momento presente. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no importa quién eres. Si Satanás te marcó, cómo te hizo, qué hizo,
pero Dios tiene la capacidad para transformar nuestros corazones. A Él sea la gloria y la honra de esta clase llamado el poder de la iglesia. Preguntas. Gracias, mi querido, por ese dinamismo, por ese entusiasmo maravilloso que tiene, por esa alegría desbordante de la unción de su gloria. Pero entonces significa dos cosas. Una es que no entendieron nada, o lo otro, que lo comprendieron todo. Usted es un instrumento para cambiar la realidad presente de este mundo que está sujeto al mal, pero somos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Padre, yo oro por mis hermanos, oro por tus hijos, que ellos entiendan el papel fundamental que hoy tienen. Somos llamados, Señor, a dar sabor. Somos llamados a que esa gente no se pierda más. Somos llamados, Señor, a hacer luz en el mundo oscuro, donde otros no ven su salvación, donde otros no ven salida, donde están cautivos, desesperados, esclavizados, encadenados en el mundo de Satanás. Pero somos llamados a rescatar a esas personas. Somos llamados a sacarlos de ese mundo. Y ese papel nos corresponde a nosotros. Somos una iglesia militante para deshacer las obras del diablo. Glorificamos tu nombre. Y gracias, Señor, por este día y por esta clase. En el nombre de Jesús. Amén y amén.